Bueno, buenas tardes para todos. Para nosotros en la editorial Aula de Humanidades es un gusto enorme tenerlos aquí, acompañando la presentación de dos títulos que para la editorial pues son un gran honor que hagan parte del catálogo y del cuidado editorial que hemos tenido la fortuna de desarrollar en los últimos meses. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a presentar en la tarde de hoy este texto de Germán Ulises Bula Caraballo, Apuntes filosóficos y diario de sueños, y en un ratico vamos a presentar el otro título, que es Rotores, de Ana Gabriela, a quien estamos esperando ansiosamente. Bien, Germán, también quiero agradecerte por confiar el libro, tu obra, a la editorial. Nosotros estamos muy orgullosos de los autores que nos escogen, pero particularmente estamos orgullosos de que hayas confiado tu obra a la editorial. Es un libro, ya lo verán ustedes cuando lo lean, o los que ya lo leyeron. Yo lo llamaría, digamos, no sé si es feo, pero es un libro juguetón y como un juego intelectual muy envolvente. Entonces vamos a hacer algunas preguntas a Germán. Bienvenido, primero que todo. Y vamos a comenzar con algunas preguntas puntuales. A mí me gustaría, primero, si tú puedes darnos como digamos, una definición general de cómo ves tú la obra. Yo ya he dicho que esta obra es como una especie de juego intelectual, es entretenido, es retador, es profundo, pero me gustaría que tú mismo, digamos, dieras una apertura a un contexto general de tu obra. Bueno, sí, muchas gracias a todos por venir, algunos desde bastante lejos. Y gracias pues a la editorial. La confianza va en ambos sentidos. Digamos, el libro nació más o menos espontáneamente. Me aficioné a inventarme autores e inventar citas de obras imaginarias de estos autores. En ese sentido, no hay una intención detrás del libro en el sentido de algo que anteceda la acción, pero sí hay unos motivos. Uno de ellos es, si bien la escritura académica es importante desarrollarla, tiene su papel, etcétera, etcétera, hay cosas de la vida intelectual, del mundo interior, que no se pueden decir modo escritura académica tradicional, o en todo caso ese es un vehículo incómodo para hablar de ciertos temas, del mundo de lo onírico, del mundo de los sueños, del cruce entre la vida cotidiana y el pensamiento, de pensamientos que son lucideces situacionales, pero que no están atados a una teoría, a un marco teórico, a una bibliografía, todo este tipo de cosas. Otro motivo es que el mundo interior de uno no es monolítico. De nuevo, en la escritura académica uno se presenta como siendo una sola cosa, creyendo un solo conjunto de cosas, y el mundo interior de uno es habitado por otros pensamientos que de pronto no son los que uno firmaría como propios, pero que
que existen también y vale la pena que tengan una voz y que se cruzan con otros. Entonces me invento un personaje, Ulises Caraballo, que tiene un cuaderno de apuntes donde colecciona citas de autores, pero el grueso de las citas son de autores inventados, son de autores ficticios a la vez y son perspectivas espirituales sobre el mundo que no diría son las de Germán Bula, pero están en mí también y quiero darles quiero darles su voz también y dejarlas interactuar. Entonces el motivo es mi propia vida intelectual como que no cabe por el embudo de la escritura académica y el libro es un experimento de buscar otro vehículo, digamos, o experimentar con vehículos en ese sentido. Sí, mi primera pregunta iba orientada precisamente en relación con el personaje autor y el autor, digámoslo así, pero ya nos has contado un poco, es como una pendulación que uno encuentra ahí entre un autor que es Ulises y tú, pero tú también eres Ulises, ¿no? Entonces, eso creo que es la primera cosa que a uno como que lo desubica, porque el libro además tiene el libro luce como un libro académico, con bibliografía, con índice onomástico, con índice de materias, con todas las de la ley, pero entonces tiene un autor imaginario, un autor real, son la misma persona y no lo son, pero encima de todo, como si eso fuera poco, al final hay como una especie de epílogo, no me acuerdo cómo se llama esa sección, escrita, una hoja suelta, escrita por un autor que sí existe en la vida real, que de hecho está sentado acá en el público, pero en el libro aparece como un autor imaginario. Entonces yo quiero volver sobre la idea de autor. Yo lamentablemente tengo muy poca formación en literatura, en teoría literaria y estas cosas, pero eso creo que puede ser un punto que tanto para filósofos, que es mi profesión, como para literatos o personas que se dediquen a la teoría literaria puede ser un objeto de interés muy grande. Me gustaría que elaboraras un poco eso, digamos, cómo construyes la idea, no al autor, sino la idea de autor, el autor del cuaderno. Tú, que eres un autor que también está ahí, el autor que de verdad sí existe en la vida real, pero ya aparece como que no existe, como si fuera una imaginación de Ulises Caraballo, o sea, el autor imaginario. Entonces, un poco, ¿qué te gustaría elaborar sobre eso? Bueno, ahí hay dos puntos. Uno, sí intento darle al libro una sensación onírica. Y la lógica de los sueños es diferente a la lógica del mundo en vela, de la prosa, digamos, del mundo en vela. El uno de los sueños no es uno, o sea, es uno y no es uno, digamos, y esa es una parte de la intención de tener como una segunda máscara entre las citas y yo como autor. Y eso cuadra con la forma. Guillermo Bustamante escribió el epílogo, pero no sabíamos cómo meterlo dentro del juego. A veces en los sueños hay una lógica invertida. Y Ibn Sirin, por allá un medieval árabe, dice, del mundo islámico, dice, por ejemplo, si uno es vencido por alguien en los sueños, en una pelea, uno va a vencer a esa persona
en el mundo despierto. Y este tipo de inversiones son parte por lo menos de la historia, de la interpretación de los sueños. Entonces cuadraba bien que la única cita, bueno, hay otros autores reales citados, pero digamos la cita más carnal y tangible del libro fuese justamente la imaginaria. Después, en el libro mismo yo dejo algunas claves de interpretación. Una de las citas habla de la máscara. Entonces uno de los autores imaginarios se llama Oriol Pell, siempre está regañando a un corresponsal y lo regaña por pensar que las máscaras revelan, en el sentido de que el que se pone la máscara está tratando de tapar algo de sí taimadamente. La idea de Oriol Pell es la máscara es una negación, pero interactúa con la máscara que siempre tenemos puesta. La máscara que siempre, la persona en el sentido griego que siempre presentamos. Entonces hay una doble negación. Entonces la máscara no revela, porque si me pongo máscara de diablo, quiero ocultar que mis intenciones malignas o cosas por el estilo, sino como en el carnaval, cuando la gente tiene máscara, se libera de la máscara que siempre tiene puesta y tiene una especie de libertad para hablar, para hacer que de otro modo no tendría. Y esa sería, digamos, la segunda parte de por qué este segundo autor, que tiene mi segundo nombre, mi segundo apellido, de Lorica, que es un lugar importante en mi propia biografía. Entonces, se parece a mí, o eso apunté, lo suficiente como se parece el uno de los sueños al uno normal, digámoslo así. Okay. Bien, me gustaría saber, o bueno, no sé, que nos contaras, la organización del libro es de la siguiente forma: hay una serie de sueños, es como si dividieran los capítulos, no, pero sí, son como unidades temáticas. Al sueño le va acompañado una colección de citas, como ya mencionó Germán. Hay citas de autores reales y hay citas de autores ficticios. La verdad, yo me demoré un poquito en entender eso. Y después fueron como que se fue armando el rompecabezas del juego. A mí eso me pareció muy chévere. Es como cuando uno ve una película de esas de juegos mentales, y en algún punto se da cuenta uno de que uno ha sido engañado un rato muy largo como espectador, y eso es fascina y eso es rico, que le pase a uno, que lo engañen así. Entonces eso es chévere, me pareció muy divertido. Pero la pregunta no era, o sea, no he hecho la pregunta. La pregunta es la siguiente. Hay una, mejor dicho, pues, que quisieras elaborar sobre una especie de unidad temática, o si hay una correlación entre el sueño y las citas, y de pronto como poner algún ejemplo o algo así. Vale, sí. Entonces, algunos de los sueños sí son sueños que tuve, pero digamos adaptados al juego literario que... quizás el que, o sea, digamos, se los juro que el que se llama El hielo de Frege, lo tuve. Pareciera que no, o sea, ¿Y el extraño. Primero también? El primero también, no de la misma manera. Entonces, por ejemplo, El hielo de Frege, yo me soñé con un libro y estaba leyendo la solapa del libro que lo describía, y era supuestamente, Frege es un lógico súper lógico, aburrido, importante, difícil de leer, etc. Que por allá a principios del siglo XX, en un invierno, se congeló una escarcha tremenda, congeló su parte de la biblioteca dedicada a lógica y matemática, y por medios convencionales científicos no la podía descongelar, hasta que su esposa hizo como una especie de brujería y se pudo descongelar. Y yo entonces, como les digo, se los juro, yo me soñé eso, esa solapa del libro.
Ahora, ¿cómo la uso? El grueso de las citas de esa parte del libro se tratan sobre todo lo que queda por fuera del discurso científico y académico, de la insuficiencia de nuestra concepción ordinaria del mundo respecto a nuestra verdadera experiencia del mundo. ¿Sí? No lo digo en el libro, pero para ilustrar lo que quiero decir, uno habla con la gente y todo el mundo ha tenido o sueños premonitorios o lo han espantado fantasmas o alguna cosa, pero nadie lo admite. Es como no, todo el mundo pega el chicle debajo de la mesa, pero es una cosa secreta para todo el mundo, ¿sí? Entonces se trata sobre eso. El primer sueño es un ascenso a una montaña. El primero y el segundo los tuve. El primer sueño es un ascenso a una montaña, y como que a medida que se va ascendiendo hay una sensación de acercarse a una tranquilidad espiritual, a una verdad. Y en la vida real el sueño fue interrumpido. O sea, yo sentía que iba a llegar a la montaña y se interrumpió. Entonces, ahí las citas van como sobre el tema de que existe un mundo más allá del nuestro propio, pero también ese tema de la interrupción. ¿Sí? En boca de Otto Falsch, queda tarea del lector porque ese nombre, cuento una cosa que yo he notado, que hay gente que tiene un instinto para lo bonito, para lo bello, pero como profesor me he topado con que hay gente que tiene un particular instinto para cortar el vuelo de la inteligencia. Cuando está cocinándose alguna cosa chévere en una clase y la discusión está chévere, hay alguien que tiene que hacer una pregunta que como que le corta las alas al eros de la mente. O sea, ese tipo de cosas no las puedo poner en un artículo académico, pero es una cosa que yo me doy cuenta. Hay gente que tiene como una especie de antiinstinto para... ¿sí? Entonces lo vinculo con el sueño por el tema de la interrupción, ¿no? El segundo sueño, y se los juro que me pasó, fue: volví al sueño y como estaba frustrada de la vez pasada que no había podido llegar, subí la montaña cortando camino. Pero entonces no me encontré con lo que quería encontrar. Y es una elaboración sobre eso, sobre ese... Cuando uno toma atajos en temas importantes, uno no llega a donde estaba buscando llegar. Entonces esas son como las... Entonces yo sí me puse en la tarea de imaginarme que era Ulises Caraballo y que estaba coleccionando citas, y entonces algunas citas se relacionan no tanto con el tema del capítulo, sino como con la cita anterior, etc. Y tratando de que las conexiones existan, pero sean oníricas, sean como las de los sueños, que a veces se cambia de tema, se va y se vuelve, y eso es como más o menos... Hay un poquito de desorden, o bueno, mucho de desorden en la experiencia onírica, pero hay igual una línea... Hay los conductores, sí, pero no son los de un índice onomástico, etcétera, etcétera. De acuerdo. Sí. Hablando particularmente de los autores, pues la trampa en la que yo caí es que había autores que yo pues sí reconocía. Claro, uno no se acuerda de las citas y uno pues asume que son verdaderos, y los otros, y uno no ha leído todo lo que hay en el mundo, entonces uno asume que los otros autores... claro que eso es una lástima que lo hayamos revelado porque ya van a perder el encanto pero bueno, pero de pronto se pican para ver cuáles sí son de verdad y cuáles no son de verdad.
Pero me gustaría, bueno, tú dijiste que dejabas al lector la tarea de quién es Orlando Fasch, pero me gustaría saber si tienes como algún criterio en la selección de autores verdaderos y también, digamos, como algún criterio de creación, o cómo fue más bien, más que el criterio, es cómo fue como la invención de autores que están aquí citados falsamente. Bueno, entonces, son 4 los autores falsos y ese es el grueso del libro. Y son escogidos para ser vehículos de diferentes perspectivas y digamos que ese es otro tema, la perspectiva intelectual o espiritual que se tiene sobre el mundo va junto con una manera de escribir, una manera de poner ejemplos, un grado de condescendencia con el lector. Entonces hay autores que no les importa explicar cada punto y hay autores que son claros. Y yo trato de construir esas diferentes voces. Y es un poquito también ese reflejar que detrás de una mirada de mundo hay una personalidad total. Hay un ser de carne y hueso. Volviendo a tener problemas con la escritura académica, ese es uno de ellos. Digamos que el sujeto que escribe y que piensa se trata de sacar de la escritura académica, pero yo quiero mostrar entonces, hay cartas de Otto Falsch y tenemos unas ideas de sus interacciones con otras personas, de su vida, por así decirlo. Y de nuevo, hay un estilo de pensar. Entonces, digamos, tengo un alemán del siglo XIX y hay un poquito la libertad de cuando en filosofía se podía lanzar con toda sin miedo, lanzar sin miedo y sin estado del arte tesis grandotas, y hay una arrogancia detrás de eso. Y entonces ese es un autor que propongo ahí. Tengo una poetisa del siglo XX que trata de recoger el tema de la sensibilidad. No me atrevo, o prácticamente no me atrevo a cometer poesía, como decía alguien en el libro. De pronto, 10 años me atreveré a publicar lo que tengo, pero quiero que sea una poetisa para que hable con sensibilidad, con la sensibilidad al momento, al presente. Tengo un místico. ¿Por qué? Porque de mística también se puede hablar, o también se debería poder hablar, y hablo de qué considero que es el satanismo, cosas por el estilo. Tengo un autor que es un escritor taoísta por allá de la antigüedad china. Ese sí, porque no sé, es un estilo chévere de escribir. O sea, de nuevo, creo que permite decir cosas de otra forma, sobre todo de una forma muy compacta, y eso me gusta, no desglosar cada cosita, sino dar de una sola impresión, una idea compleja, digamos. Bueno,
Aquí una pequeña cuña. En la editorial hay una colección que se llama Filoficción, que está como en ese borde entre la literatura y la filosofía. Y hay citas que me hacen pensar, hay citas que parecen cuentos cortos filosóficos. Me gustaría poner un ejemplo. Bueno, es el de la jirafa. Lo voy a leer, ojalá me salga bien porque cuando me pongo nerviosa no leo bien los signos de puntuación, es horrible, sufro un montón, pero bueno, sí, me perdona. Bueno, dice, ni bien la jirafa estiró su cuello, estiraron los sauces su tronco, cada quien buscando sacar ventaja del otro. Esta no es una ley de la historia, es una ley de la supervivencia. El viejo castillo medieval, alto, de foso y torreones, dio lugar a los fuertes de muros inclinados tan pronto como los primeros empezaron a ser pulverizados por balas de cañón. Ante cada nuevo ingenio se inventa un contraingenio que lo neutraliza. Esta ley de hierro se ignora en lo que hace al más nuevo ingenio del pueblo para hacerle frente a sus opresores, la democracia. Esta máquina aún nueva y reluciente se concibe destinada para arrastrar al mundo hacia utopías plenas de razón, igualdad y derechos. Como si de la sola existencia de la democracia no se siguiera que va a surgir una antidemocracia diseñada para neutralizarla, como si las jirafas no fueran a seguir comiendo de los sauces, así estos se hayan estirado un par de centímetros. No canten, oh filósofos de la historia, el himno del progreso, canten el himno de la complejización. Muy pronto veremos a la aristocracia disfrazada de democracia y a la esclavitud disfrazada de derechos del hombre. A mí, la verdad, este es de los que más me gusta de todo el libro, junto con El primer sueño. El primer sueño me dio mucha rabia cuando se despertó el pobre Ulises. Bueno, pero refiriéndome al cuento particular, a la cita, que sí, para mí tiene la pinta de un mini cuento, no sé, filosofía, no, mentira, yo no sé mini cuentos, Guillermo, no me regañe. Digamos, tiene la condensación de muchas preguntas que se hacen en la filosofía política, en la filosofía política, por ejemplo, pero tienen, digamos, pero no tienen el peso y la estructura del texto académico. Entonces, digamos, y ya para ir terminando, si te voy a proponer una cosa ahorita, pero esto es como un ejemplo de lo que uno encuentra en el libro, ¿no? Además, esta cita va antecedida de un sueño sobre la esclavitud, si mal no recuerdo. Sí. Digamos, hay como unas unidades temáticas, en mi opinión, pues muy, muy bien trabajadas y lo mantienen a uno entretenido, como pasándola rico en la mente, no sé cómo decirlo. Es muy, de verdad fue muy chévere leer este libro, Germán, yo te felicito. ¿Quieres de pronto escoger algún sueño que pueda provocar a nuestros lectores? Bueno, no, yo tenía mientras estaba hablando de este tema de la sensibilidad, ajá. Aquí también tenía una de las citas construidas por mí, digamos, que había escogido, como un poquito, que creo que también puede ayudar a completar, a dar sabor, a dar una idea del sabor que tiene el libro. Durante muchos años de mi vida amé especialmente a las orquídeas, porque las consideraba una bella excepción y les atribuía un significado espiritual que en realidad no tenían. Y es que pensaba que, por crecer en los troncos de otros árboles, las orquídeas eran parásitos. Y las comparaba con otros parásitos, las garrapatas, los hongos que parecen viruela en la piel de las plantas, la tenia, sin ojos y sin rostro, mi hermano, el que vive en Roma. Los parásitos tienden a ser simples, feos, amorfos, y por una buena razón. Deben adaptarse a las peculiaridades del anfitrión, sean las que sean.
Así es que los virus no tienen ADN propio y que Adriano no tiene más opiniones que las de su suegro, que le paga el apartamento en el Prati. Pero las orquídeas tienen una belleza terrible, como salida del subterráneo Aqueronte, como cercana a la fuente ígnea de todas las cosas. Y como pensaba que eran parásitos, pensaba que eran una mágica excepción a las leyes de lo bello y lo bueno. Hoy aprendí, por pura casualidad, leyendo un libro escolar con mi sobrino, que las orquídeas no son parásitos sino epífitas, que no lastiman a los árboles donde se siembran, que solo los usan de apoyo. Por lo tanto, la cosa es así. No se puede ser bello si el propio sustento viene de la sangre de otro, pero una gran belleza es posible apoyándose en los demás. Y aunque me enseñaran algo que parece importante, ya no me gustan tanto las orquídeas. Bien, bueno, de nuevo muchas gracias, Germán, de verdad que es muy chévere contar con tu libro en la editorial. Insisto en que fue un gran gusto acompañar el cuidado editorial de esta obra. A todos los que nos están escuchando, pues invitarlos, los que no lo hayan leído, a que lo hagan. Es chévere, realmente es un libro chévere. Sí, por favor, si tienen algún comentario. Gracias. Reemplazar autores falsos por autores imaginados, porque de falsos no tienen, o sea, no puedo hacer el juicio de valor de que son falsos, ¿verdad? Y además son bastante coherentes, de manera que son más bien autores imaginados, creo. De acuerdo. Gracias. Bien, a continuación vamos a escuchar la presentación del libro de Ana Gabriela, pero como no estamos todos los cuatro acá, voy a aprovechar, o sea, unos pequeños, digamos un par de minutos, si alguien tiene algún comentario, pregunta o observación. Quiero señalar un asunto muy importante de la composición del libro, y es la consistencia que se le puede dar a un escritor. Es decir, uno puede leer un libro donde hay supuestamente muchos autores imaginados, pero uno nota en el fondo al mismo autor hablando supuestamente en otras palabras, ¿no? Digamos que no sé si para Pessoa, pero le cabe muy bien el tema de los heterónimos, es decir, que era capaz de escribir de una manera completamente autónoma con autores inventados. Yo creo que ese es un logro también del libro de Germán. Muchas gracias. Sí, pues por eso es que uno está engañado un montón de páginas. Entonces, eso, pero es chévere cuando uno descubre como que uno le entra la duda. Es chévere. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación? Pero sí, de acuerdo, la consistencia como de la personalidad de los autores imaginarios es impresionante, realmente es un gran logro. Bien, entonces de nuevo, Germán, muchísimas gracias. Vamos a darle paso ahora entonces a nuestro otro lanzamiento, Rotores de Ana Gabriela. Bueno, buenas tardes. Las dos no nos conocemos, Ana Gabriela, me place mucho conocerte hoy en este encuentro y espero estar a la altura de lo que Ana Gabriela ha escrito y darle espacio a que haga este ejercicio de presentación de su libro. Efectivamente, para Aula de Humanidades, encontrarse con obras como la de Ana Gabriela, que yo pienso que, a diferencia de lo que dice en la contraportada del libro, enfrentar el mundo con miedo a enfrentar el mundo, yo siento que se ve mucha valentía, porque narrar lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno piensa del otro, de la pareja, como lo vive, y decirlo tan auténticamente me pareció un logro gigantesco de tu libro. Lo disfruté muchísimo, así que me siento muy complacida de presentar esta obra. Entonces, Ana Gabriela, ¿quieres empezar contándonos este libro? ¿Qué quieres decirnos para empezar? Y después empezamos la charla. ¿Te parece? Bueno, hola a todas, gracias por estar aquí.
Para mí pues es un orgullo muy, muy grande estar aquí y presentar mi primer libro publicado. Doctores habla sobre el enfrentar el mundo cuando uno está en pareja, cuando se supone que uno debería estar acompañado y debería disfrutar esos momentos. Sin embargo, es cuando uno se enfrenta con mucha soledad y también con muchos miedos. Pero tal vez el hecho de llevarlo a un papel, escribirlo ya es como solventar esos miedos, traspasar esas barreras y abrirse al mundo, porque de alguna manera escribir es dejarse conocer, abrirse y a veces sí hay muchos nervios de cómo te van a recibir, cómo es la crítica, cómo te leen desde afuera, y poder encontrar un lugar como Aula de Humanidades donde uno... Qué pena. Sí, es que hay cuando ustedes leen el libro de Ana Gabriela, pasan cosas muy interesantes, ¿no? Porque uno queda metiéndose en la historia, no solo de ella, sino cómo lo pensaría uno. O sea, cuántas veces uno se divorcia mentalmente, cuántas veces uno pelea con el otro, cuántas veces dice cosas mentalmente que no le dicen el otro, ¿cierto? Y entonces hay una sensación de, habla Ana Gabriela por ella misma, pero también habla por cómo esperaría o siente que el otro piensa o siente. Entonces es un ejercicio exigente para su escritura. Cuéntanos un poquito cómo fue ese narrar tu relación en este tono tuyo, pero al mismo tiempo pensando cómo piensa el otro, cómo desearía que piense el otro. Claro, yo pienso que cuando uno está en una relación, uno siempre llega a un punto donde uno quiere que la otra persona sea como uno quiere que sea. Y sobre todo el tema del lenguaje, el tema de las discusiones serían magníficas si se desarrollaran como nosotros queremos que se desarrolle. Sin embargo, cuando uno va a discutir o a hablar con alguien, no logra decir todo lo que uno tiene en la cabeza, tal vez por respeto a la otra persona o incluso temor por la otra persona. En algún momento hablaba con alguien y le decía, yo escribo porque no sé hablar, y me refiero a que no es que no sepa hablar, sino que en mi cabeza tengo 10 palabras pero termino diciendo 2, entonces la manera de condensar las cosas para yo expresarme es bastante abrumante a veces. Entonces por eso viene el libro, por eso escribí, porque hubo momentos en donde sí, uno quiere que la otra persona le diga cosas y uno quiere decirle todo lo que tiene a la otra persona, pero no sé, hay una barrera que tal vez no me ha dejado ir más allá. Y el libro habla sobre una relación de pareja que en un principio todos cuando se crea algo hay una base sólida que se podría decir que es la realidad. Sin embargo, el principio sí es una realidad del libro, pero ya luego es una ficción y ya es lo que pasa en mi mente más que todo. Con respecto cuando hablabas de las cápsulas, yo lo puse en cápsulas porque yo hago un juego de palabras en todo el libro, que es algo que el lector debe descubrir, y los nombres de los protagonistas y el hecho de que sea cápsulas y no capítulos es un juego de palabras. Entonces ahí dejo eso. Bueno, aquí hay un dato muy importante, me parece que Ana Gabriela nos relata en su biografía, y es la idea que fue educada en su casa. Y resulta muy importante porque dice, bueno, mi padre me da el amor por la lectura, mi madre me enseña a leer y a escribir, porque ella iba a sus clases en el colegio y se dormía. O sea, no fue posible la escuela para ellos. Eso es muy interesante porque se habla de la educación, pero no es una educación institucionalizada, y tú obtienes una educación en casa. Supongo que en algún momento llegarías a la institución, ¿cierto? Pero estos primeros momentos, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué ocurre en esta formación? Porque finalmente de lectora y escritora, porque tú lo narras, ¿no? La importancia de ser educada en casa en lectura y escritura. Bueno, creo que para aprender a escribir se necesita leer. Entonces, a partir de eso, pues la base de la gramática, la ortografía, si se lee, se aprende a escribir innatamente. Desde mis primeros recuerdos, siempre veo a mi papá leyendo. Él leía demasiada historia, demasiada filosofía, entonces pues yo decía, yo quiero ser como él, quiero leer. Y ya cuando mi mamá pues me lleva a la escuela
tenía como 4 años, pues fue imposible porque nunca podía poner atención en la escuela porque me quedaba dormida. Entonces mi mamá decidió que lo mejor era que ella me enseñara a leer y a escribir hasta que yo ya tuviera como pues la conciencia un poquito más desarrollada y pudiera tomar las clases. Entonces eso para mí pues ha sido fundamental, porque el amor por la escritura y por la lectura pues lo desarrollé en mi casa. Nunca fue como una obligación o de pronto por el deber de cumplir de estar en la institución, no, sino que se fue desarrollando y mis papás eran muy pacientes conmigo. Entonces como que entré a la escuela como a los 8 o 9 años, ya era muy grande, pero yo ya sabía leer y escribir. Entonces ya para mí fue mucho más fácil abordar el tema educativo, porque si bien es importante recibir una educación, también esos primeros van a demarcar mucho nuestro futuro. Entonces también pueden como que enmarcarte en la obligación y de pronto no desarrollar el gusto por estas cosas. ¿Eres artista dramática? Sí, de profesión soy artista dramática. Ajá. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esta forma de escribir, no? Porque haces actuación de 2 personas. Y de hecho haces actuación incluso de los escenarios, describes los escenarios, los lugares en los que se encuentra con su pareja, cómo esperaría que la pareja reaccionara en ese lugar, entonces yo siento que hay 3 actores, el escenario como actor, tú y tu pareja. No sé cómo lo sientes, esa percepción que tengo de lo que escribes frente a tu profesión. Sí, claro, pues a lo que me dedico, que es también a escribir para teatro y hacer teatro, me ha ayudado mucho a tener una amplia visión sobre los escenarios, sobre dónde está parado el protagonista, dónde está la protagonista principal, porque el escenario va a enmarcar mucho cómo se relaciona y cómo se desarrolla una relación de pareja. Si se empieza como a decir están en X lugar, porque eso también ayuda al lector a que entre en un mundo más 3D, por decirlo de alguna manera. Es más claro lo que se quiere decir si hay un escenario delimitado desde la parte del escritor. Entonces, en ese punto, lo que he estudiado, arte dramático, me ha ayudado a poder definir cada uno de los roles que yo quiero poner en el libro, que yo quiero darle un sentido a una ventana, porque no es solo una ventana, sino significa la ventana de una relación. Y algo que en lo que yo pues se va a notar mucho en la lectura del libro es la metáfora que yo utilizo, porque para poder expresar en algunas cosas lo tengo que hacer metafórico, porque esa es la manera que puedo sentir las cosas, y siento que para el lector también es más fácil cuando hay ese juego de palabras, que a veces uno no entiende qué es lo que quiere decir, pero hay un trasfondo interesante, hay un trasfondo pasional. Entonces ahí se va a ver el estilo que agarré del teatro para llevarlo a la literatura. Bueno, hay unos apartes, seguramente tú nos vas a leer algo de esto. Yo solo voy a leer un interrogante, que cada vez que abría el libro, volvía sobre esto, y es un tono muy frecuente. Hay otro ser tan miserable como el que me adjuntaron a este cuerpo dolorido, sangrante y cansado desde antes de nacer. Es que el drama aparece mucho en la obra, porque efectivamente es el enfrentarse a los propios pensamientos, a las propias angustias, a los propios miedos, y finalmente decirlo en el texto, lo dramático en el libro. Cuéntame cómo lo vives, cómo lo sientes. Cada apartado, cada escrito que yo lo hago en diferentes momentos de la vida. Entonces este libro se escribió hace un buen tiempo y el estado de ánimo pues va a enmarcar mucho lo que dice en el libro, y en algún momento todos nos hemos sentido mal y todos pensamos que tocamos fondo porque a veces las cosas no van bien por X o Y motivo. Cuando lo puedo plasmar
en un libro, en una nota, en el computador, lo que sea, de alguna manera deja de pesar, y esa es la manera de poderme descargar de la existencia que a todos nos toca. No solo es que de pronto sea una persona existencialista, sino que a todos nos toca en algún momento, y la escritura es la descarga que yo tengo para poder hablar y también hablarle a otras personas de que ese sentimiento de orfandad no solo es de unas pocas personas, sino que todos nos llegamos a sentir así en algún momento, y lo importante de poderlo hablar, cuando tú lo hablas, pierde peso, y por eso lo plasmaba en el libro. El libro se llama Rotores. ¿Por qué? Bueno, es que el título está en alguna parte del libro, y si yo lo digo es un spoiler, entonces, pero en sí es por un tema muy cercano que tengo con mi papá cuando era niña, entonces poderlo plasmar y poderlo poner de título pues ha sido como lo más bonito para mí el libro. E igual el libro es corto y en algún punto va a decir porque se llama Rotores y ya. Sí, Ana Gabriela se presenta así, Rotores Ana Gabriela. Si ustedes van entran en el libro, dice Ana Gabriela es artista, ¿no? Y yo le pregunté, ¿te puedo preguntar por los apellidos? Porque por supuesto en el libro aparece en algún lado, y me dice, sí, quisieras decirnos, es que eso fue un misterio para mí, ¿no? Me puse a buscar en algún momento, se presenta como su nombre artístico, Ana Gabriela, Ana Gabriela quiere representarse así, o no se deben decir los apellidos, y me dice, claro, se puede decir, entonces... Ok, el tema de los apellidos es que son muy largos, entonces como que mis apellidos son Ordóñez Rivera, entonces Ana Gabriela Ordóñez Rivera pues ya quedaba muy largo, y ya fue como un tema de practicidad que yo decidí quedarme solamente con mis nombres y ya, pero no estoy negando mis apellidos. Sí, no, me sonó muy artístico, o sea, me sonó propio de una elección de un artista. ¿Quisieras leernos algo de tu libro? Sí, pero más. Es un apartado muy pequeño. Salgo a caminar, el frío bogotano pega rico en la cara y de fondo el sonido de la pólvora que denota la celebración de la Navidad. Mientras veo las fachadas de las casas que aún conservan viejos timbres, empero son noches sin timbres o timbres dañados y con todo siguen sonando, suenan timbres, suena algo anacrónico y gastado, pero Vidal sabía a qué se refería. Ahora todos estamos imperfectos, somos abstractos y nos hallamos descendiendo a lo inhabitado como el eco de la pólvora. Bueno, muchísimas gracias. Y léanlo, es un libro muy lindo. De hecho, yo lo fui recomendando y debo contarte que ya tienes un primer libro tuyo robado. Me lo robaron a mí. Así que se los emocioné. Le iba contando a un grupo de jóvenes y cuando venía para acá, ya no tenía el libro de Ana Gabriela. Quiere decir que se emocionaron con el asunto y ya están con esto. Así que me tuvieron que prestar este libro para hacer la presentación. No sé si alguien quiera preguntarle algo a Ana Gabriela, alguien que la conozca y que sepa la importancia de este libro, otras personas cuya presentación haya suscitado algo. Claro. Ok. Bien, tengo dos preguntas. La primera es ¿cómo hiciste para pasar del relato a los poemas? Digamos que el ejercicio práctico, ¿cómo fue? Porque eso es como lo más bello del libro para mí. Desde mi punto de vista es como que tú vas en un relato y ¡pum! Llega la poesía y te mete en otro cuento y ¡pum! Sales al relato. Eso me parece bellísimo. ¿Cómo lo hiciste? Y lo otro es... Como tú lo viste en algún punto, como que vuelve esta historia y uno no sabe
¿Qué va a pasar después de esto? Me gustaría saber eso, o sea, en cuanto a ti, a la escritura, a esta misma historia, tal vez, una próxima. Eso es lo que quería saber. Con respecto a los poemas, en un principio lo escribí a modo de poesía. Sin embargo, después me di cuenta que se podía hacer una narración, que se podía crear imágenes, y por eso es una historia que están pasando las cosas, hay una situación, pero siempre hay un poema que lo antecede o con lo que se termina. En sí es como lo que me da la escritura. Yo voy escribiendo y de repente sale un poema, entonces aplico el poema. Ya luego es como yo busco la forma de que el poema encaje con lo que estaba diciendo. El tema de métricas ya es un trabajo que lo hago después, pero salió de la nada y en principio era un poemario muy, muy extenso, pero bueno, no salió. ¿Y qué pasa después de esto? Este libro fue escrito en 3 partes. Esta es la primera parte, que es como el inicio de una historia mucho más grande, y es la introducción de algo que quiero expresar, y es un tema que abarca muchas más cosas de las que estoy hablando en este. Sin embargo, que al momento de ya pues mandarlo a la editorial y todo este tema, ya también tuve que ser un poquito consecuente para ver qué tipo de material enviaba y también hasta qué punto se le puede decir al público de qué va a tratar una obra, que de pronto, pues, si yo envío un libro de 200 páginas, es como más chévere hacerlo por partes pequeñas, pero sí va a haber otra parte del libro. ¿Alguien más? Por favor. Gracias. Yo no he leído el libro, pero he leído otras cosas que has escrito y te quería preguntar, de acuerdo a eso, a esa sensación que me deja tu escritura, como de historias que a veces no son tan concluyentes, le dejan como al lector múltiples finales posibles, y eso a veces es atenuante, otras veces me ha parecido desalentador. ¿Por qué escoger esa forma en tu escritura? Y si eso es algo recurrente, no tienes que hacer spoiler porque no he leído el libro, pero si me puedes contar un poco de eso. Siempre he pensado que la escritura te habla cuando está lista, cuando ya está para publicarse, cuando necesita más, cuando dice ya no me escribas más porque hasta aquí llegué. Y con lo que he escrito ha sido así, es como que llega un punto y ya no va más. Y de pronto sí tengo a tener como esos finales tal vez abiertos, y lo que tú dices puede llegar a ser un poco abrumador, pero también me baso mucho en lo que es la realidad misma, la existencia, la vida humana, que nunca va a tener un fin contundente, sino que a veces hay cosas que parece que se acaban, pero nadie sabe si se acabó en realidad. Entonces me voy mucho a lo real, a lo natural, por decirlo de alguna manera, y tal vez se va haciendo como la manera de acabar mis escritos. Sí, yo te venía diciendo algo porque efectivamente aparece fragmentos de poesía y te preguntaba si hay alguno que te guste en especial. Porque efectivamente a mí me gusta mucho uno de cierre. ¿Quisieras leerlo tú? Sí. Por favor. Medianoche, allá abajo en la ciudad, sin piedad un alcantarillado, trágalo no querido. Me indican el cruzar los semáforos dañados, el alcantarillado va a llevar los desechos del hogar. Bueno, muy bien, es una invitación a un libro que me parece honesto,
que se revisa a sí mismo, que no tiene la pretensión de conquistar a nadie, más allá de sí misma, de expresar en la escritura lo que vive, y por eso mi invitación a que lo lean. Muchas gracias.